Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. ¿Alguien tiene gozo? Dele gloria al que vive. Él es grande, poderoso, Rey de toda gloria. A Él el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a ir a las Escrituras, mis amados hermanos, y esta noche ya en el Evangelio según San Mateo. Tome usted su espada. Vamos a tomar la palabra del Señor, Mateo capítulo 11 y versículo 12. Dice así la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor. Y en tu gran misericordia, Señor, nos has mirado con amor. Y tú, Señor, has determinado hacernos parte de tus ejércitos, Señor. Gracias por constituirnos, Señor, tus hijos, pero también parte de los escuadrones para el establecimiento de tu reino en la tierra. Gracias, Señor, por este privilegio con el que nos honras, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos insta. Tu palabra, Señor, que nos instruye, Padre, gracias por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús la recibimos con alegría de corazón, con expectativa. Y te pedimos, Señor, que tomes control de toda situación, para que tu palabra venga, Señor, como fuego, Señor, a quebrar y a consumir lo que no es tuyo y a traer luz en cualquier área que esté en oscuridad en nuestras vidas. Con gratitud, Señor, nos tomamos de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Cuando uno ve este pasaje, aparentemente vemos una oda a la violencia, porque dice la Escritura que los violentos arrebatan el reino, y uno puede pensar, ¿el Señor está de acuerdo con la violencia? ¿Es buena la violencia? Hermanos, es como preguntarle si es bueno el fuego. ¿El fuego es bueno? Depende. Depende. Cuando tú tienes frío y estás en un lugar descampado, qué bueno es el fuego, que ahuyenta a las fieras, te da calor y te da luz. Es bueno. Pero cuando el fuego está desbocado, cuando ya no hay control y es un incendio y está quemando tu casa, entonces no es bueno. No sé si me siguen. Hay cosas que no son malas per se, pero depende de la situación, es que las cosas pueden parecer malas. Entonces no es que el Señor quiera que seamos violentos para ir a golpear a los hijos, o que seamos violentos para ir a vociferar blasfemias o a maldecir a nuestros vecinos, o en fin, ese tipo de violencia no es la violencia que el Señor exalta, pero sí es necesario ser violentos. ¿Cuándo? Ahorita lo vamos a ver. Bien, quiero que veamos entonces lo primero en este versículo es lo que el Señor Jesucristo, y me encantan estos textos que son Jesús mismo hablando. Aquí no hay lugar a error. Esto no es el reporte de lo que dijo Judas o una mentira que dijo Pilato o el faraón. Esto lo dijo Jesús. Por tanto, esta palabra es buena, certificada totalmente. Acá no hay posibilidad de error. Y escuche lo que dijo el Señor en esta oportunidad. Dice la Escritura así. Versículo 12 de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, la primera cosa que debe sorprendernos es que el reino de los cielos sufra violencia. ¿Cómo se imagina usted el reino de los cielos? Ángeles en las nubes, ¿verdad? Allí en la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, donde todo es paz, amor, felicidad, donde no hay dolencia ni mal de ningún tipo. ¿Te imaginas así el reino de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hermanos, pero les cuento que el reino de Dios sufre violencia.
Y que el reino de Dios no es solamente el tercer cielo, el cielo de gloria. También el reino de Dios ha venido. Y el Señor Jesús dijo, ha venido, ya está en la tierra. Y todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido constituidos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? ¡Gloria a Dios! Ya estamos viviendo en el reino de los cielos. Aquí en la tierra hay dos reinos. Y si usted que me escucha de repente vino como invitado hoy, le voy a decir algo, que si usted no ha sido lavado por la sangre del Cordero y no ha recibido todavía el perdón de sus pecados y a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, usted está en el reino incorrecto, porque solo hay dos reinos. Uno es el reino de la luz, donde gobierna el Señor Dios Todopoderoso, y el otro reino tiene como jefe a Satanás. Por tanto, es urgente que tú puedas mirar dónde estás, no geográficamente, sino espiritualmente. Geográficamente tú puedes decir, mira, yo tengo mi pasaporte peruano, o yo soy chino, soy israelí, en fin, puedes decir el país que tú quieras. Pero en el plano espiritual solo hay dos reinos en la tierra. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Queridos hermanos, y el reino de las tinieblas es feroz. El reino de las tinieblas no tiene misericordia, cero compasión. Y aún la gente que sirve activamente en el reino de las tinieblas perece. Yo vi un hombre, hermanos, en la ciudad de Trujillo con un polo negro, con unas alas raras, con unas cruces invertidas, todos eran símbolos satánicos. Y abajo estaba escrito en inglés con letras góticas, decía, Glory to the King of Darkness, que traducido es Gloria al Rey de las Tinieblas. Hermanos, los satanistas han avanzado, hay muchos adoradores de Satanás, y en el reino de las tinieblas, hermanos, donde ellos creen que están bien y que es el lugar que anhelan estar, se han equivocado. En el reino de las tinieblas no hay paz. En el reino de las tinieblas, hermanos, ni los brujos pueden descansar porque entre ellos mismos se atacan. No hay compasión, no hay misericordia, no hay un solo instante de paz, no pueden dormir tranquilos. Es un lugar horrendo. Pero en el reino de Dios también hay violencia. Y usted me puede decir, no puede ser, no a ese nivel, por si acaso, pero dice así el Señor Jesucristo. El reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, cuando el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos había llegado, era evidente, las señales estaban allí. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos podían caminar y brincar, hermanos. El reino de los cielos había venido con poder a establecerse en la tierra. Y eso fue visible. Cuando Juan el Bautista mismo tuvo dudas y dijo, ¿será que eres tú? O a lo mejor es otro que debemos esperar. El Señor le dijo, Juan, no te preocupes, el reino de los cielos vino. Miren, aquí están todos los milagros que certifican presencia de Dios. Dios en medio nuestro, Emmanuel. Emmanuel. Dios en medio nuestro, estableciendo su reino en la tierra. Pero este reino en el que tú estás, si eres hijo de Dios, sufre violencia. Por eso me encantó verlos vestidos con traje de comando, mis hermanos intercesores, porque esto es efectivamente lo que somos. Nadie se pone un traje de comando para ir a pasar un día de playa o para irse a tomar la siesta. El traje de comando es para salir a la batalla, al asalto, arrebatarle al enemigo lo que le pertenece. Es para esto, hermano, porque hay una confrontación y hay una violencia y una guerra desatada. Queridos hermanos, y necesitamos esa gente que le hace frente. ¿Sabe, hermanos? El reino de los cielos sufre violencia.
Tú mismo puedes verlo y notarlo fácilmente. No sé, ustedes seguramente los que se han convertido recién me van a decir, ¿o no acaso? Desde que me convertí se multiplicaron mis deudas. Desde que me convertí no he salido de una enfermedad sino para caer en otra. Y estoy enfermo de una y me enfermo de otra. Y me pasa de todo. Y desde que empecé a caminar con Dios, no sé por qué. ¿Sabes qué pasó? Pasó que tú saliste del reino de las tinieblas y te has constituido en enemigo del diablo. Y él te está atacando. Hermano, muchas veces la gente no discierne y no distingue sus problemas y piensan verdaderamente mejor me iba con el diablo y me salgo de la iglesia. Error. Error. Ese es un gravísimo error. Tienes que saber esto. Cuando el Señor te sacó de las tinieblas y viniste a la luz, ahora tú eres enemigo de Satanás y él es tu enemigo. Tú todavía no has llegado al cielo, mi hermano. Mientras estemos aquí, vamos a ver violencia en el reino de los cielos. Saben, hermanos, y la violencia se puede manifestar de diferentes maneras. De diferentes maneras. Yo ya tengo caminando un buen tiempo con el Señor, hermanos, y he visto cosas increíbles. Les comentaba que no me están dando visa para entrar a Cuba, hermanos. El diablo se levantó contra mí. Es natural, hermanos, y es esperable. Los cristianos nos metemos en líos con las tinieblas. Tú no creerás, hermano, que vas a ir allí donde está el trono de Satanás y le vas a quitar la gente y vas a quitarle a los brujos y a los hechiceros y no vas a pensarte que él no va a hacer nada porque él reacciona. Y esto téngalo claro, todos los ejércitos del Señor que están aquí, desde que tú elegiste al Señor, el diablo va a levantarse en contra de ti. Lo mejor que puedes hacer no es volver con él, sino es hacerle frente y decirle, diablo, no te pertenezco, mi vida no es tuya, ni mi familia, ni mis finanzas, ni mi economía, nada mío es de ti. Yo entregué todo al Rey de Reyes. Queridos hermanos, escúchenme bien. Vas a ser atacado porque el reino de los cielos sufre violencia y es una realidad. Pero una cosa te digo, que cuando tú militas en el ejército del Señor, no solamente vas a ser atacado, sino que tú también vas a atacar. Y en tu contraataque vas a tomar victoria tras victoria, porque así está escrito. Él pelea contigo la batalla a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Queridos hermanos, cuando yo estaba en África, hermanos amados, me pasó de todo, no tenía dinero, me sucedieron muchas cosas, pero ahí la mano generosa de Dios enviando provisión. Me enfermé, el Señor me sanó. Hermanos amados, he visto cosas increíbles de la mano del Señor. Estando en el país de Kenia, hermanos, yo estaba en un ministerio, trabajábamos con niños ciegos. Y un día llegó una mujer para asilarse con nosotros y le dijeron que podía quedarse y se quedó conmigo en mi habitación. Y desde la primera noche que ella entró a ese lugar, hermano, los perros venían y aullaban llorando debajo de mi ventana. Y yo, hermanos, yo podía discernir, pobres perros. Y yo decía, estos perros están afligidos espiritualmente. Y hermano, yo reprendí los demonios que afligían a los perros y nunca más volvieron a llorar los perros. Pero cosas empezaron a suceder. Esa mujer hablaba dormida, hermanos, y todas las noches su sueño era horrible. No podía descansar, ni yo tampoco. Y sentía los demonios sobre mí yendo de acá para allá y de allá para acá, hermanos. Pero algo sucedía, hermanos. Yo terminaba exhausta cada jornada aquí en aquel lugar, hermanos. Y yo decía, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces dormir confiada. Pero, hermanos, los demonios yo los podía ver yendo y viniendo, volando encima mío, pero era como que hermanos, como que una cápsula invisible me cubría, porque nunca pudieron tocarme. Y en medio de esa situación tan complicada, hermanos, esta chica
hizo todo lo posible por hacerme sentir mal. Siempre se portaba muy mal conmigo, muy mal. Hasta que un día tuvo un gesto amable. Llegó a mi habitación donde yo estaba sola con una taza de leche. Allá es cara la leche y es difícil tenerla, y ella tuvo leche y me dijo, para ti. Y yo dije, bueno, si es, qué bueno, vamos haciendo las paces. Me pareció un hermoso detalle porque yo oraba y decía, Señor, algo en mi espíritu la rechazaba, hermanos, pero yo luchaba para amarle, le decía, dame amor por ella. Pero bueno, miren, hermanos, yo no podía acercarme a esta mujer. Cuando ella por fin me va a invitar esa leche, yo dije, pues vamos a hacer las paces. Seguramente Dios ya tocó su corazón. Me sonreí, le dije gracias, y estaba yo alzando mi mano para recibirlo porque yo estaba sentada y ella de pie me estaba dando esa leche. Y cuando yo iba a coger la taza, escucho la voz del Señor que me dice, está envenenada. Hermanos, supe que esta mujer quería acabar conmigo. Y yo tenía la taza en mis manos, pero sabía que si no me tomaba esa leche, ella iba a decir, ya ven, porque ella es blanca, o porque, bueno, en África yo era blanca, porque ella es así, ella es mala persona y ella me desprecia. Y despreciar alimentos en África, hermanos, te hace ver muy mal. Y yo, bueno, en resumen, me lo tenía que tomar. Y recuerdo, hermanos, que yo tomé la taza y la bendije y dije, Señor, en el nombre de Jesús, purifícalo y bendícelo, Señor. Me sirvo esta leche con acción de gracias. Amén. Me tomé aquella leche, hermanos. Yo había estado trabajando en mi laptop, me recuerdo aquella tarde. La muchacha, hermanos, se quedó de pie a mi lado hasta que yo terminé la leche. Y cuando me terminé la última gota, sus ojos brillaban como si fueran estrellas, hermanos. Relucía su mirada. Estaba feliz, se fue contenta y salió. Y yo dije, qué feo esto. Bueno, hermanos, finalmente yo seguí trabajando, eran como las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, la hora del té, tocaron las campanas y todos teníamos que ir al comedor de donde estuviéramos. Y yo me fui y estaba tomando el té. Y recuerdo que yo estaba así a la cabecera frente a la puerta principal del comedor y estábamos todos menos ella no llegó. ¿Saben qué, hermanos? De pronto vi que la puerta se abre y era ella, que había llegado como 15 minutos tarde. Raro, porque la disciplina que había en aquel lugar era en punto todo. Cuando ella ingresa y abre la puerta, me ve de frente, porque yo estaba al frente en la cabecera de la mesa aquel día. Y ella me miró y su boca se abrió desmesuradamente. No lo podía creer. Ella me vio viva, me vio bien. Hermanos, es más, como yo me había quedado trabajando en mi computadora, hermanos, ya me había hasta olvidado de los sucesos. Pero ella, hermanos, no paraba de mirarme, su mirada atónita, me miraba. Hermanos, yo sentía su mirada persistente sobre mí. Cuando alzaba mis ojos, lo veía ella mirándome fijamente. Y su cara era de miedo y de asombro. Y era, hermanos, una cosa increíble. Me tuvo incómoda toda la tarde y todos se dieron cuenta de la manera como me miraba. Cuando al final yo me quedé a lavar los trastes con una misionera de Nigeria. La misionera nigeriana me dijo, ¿te fijaste la manera como te ha mirado? Y le dije, claro que sí, todo el mundo lo había visto. Y le conté el tema de la leche. Y me dijo, ¿y tú te lo tomaste? Y le dije, claro que sí. Y me dice, ¿cómo se te ocurre tomarlo? ¿No sabes que ella es bruja? No lo sabía, hermanos. Lo que sí sé, hermanos amados, es que yo bebí cosa mortífera y no me hizo daño. Porque tenemos un Dios fiel a su palabra, que si bien es cierto el reino de los cielos sufre violencia, no tenemos por qué tener miedo. Hay un Dios grande con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, es cierto, el reino de los cielos sufre violencia y cosas van a suceder.
pero los violentos lo arrebatan. Hermanos, el Señor dice, los violentos lo arrebatan. Quiero contarles algo. Cuando yo estaba en las calles de Djibouti, que es otro país en África, es un país musulmán extraordinariamente pobre. Ustedes han visto seguramente, hermanos, reportajes del África. Efectivamente, yo doy fe, hermanos, hay gente que nace, crece, se reproduce y muere en la calle. Gente muy pobre que no tienen un techo donde habitar. Sus hijos caminan desnudos en las calles. Gracias. Hay, queridos hermanos, hay mucha necesidad. Y recuerdo, hermanos amados, la casi ausencia del evangelio en ese país. Un país musulmán, 99% musulmán. Si usted cree que es una emergencia y una urgencia orar por el Perú, es cierto, pero hay lugares donde todavía es más grave la situación. Y también por esas almas murió Jesucristo. Por esta razón, hermanos, el Señor me envió allá. Y recuerdo que, hermanos, solo hay una iglesia evangélica en ese país, una sola, que funciona, hermanos, solo los domingos. Y cuánto anhelaba yo, hermanos. Yo que había salido del Perú, de una vida de iglesia, de estar en los cultos de enseñanza, de estar en los cultos de jóvenes en la oración, de estar, hermanos, con las damas y estar en todas, hermanos, y llegar a una iglesia donde el culto era 1 hora y media, solo domingo. Hermanos, usted no tiene idea lo que mi alma sedienta desde el lunes. Yo decía, ¿cómo llegar el domingo para poder estar en la casa de Dios? Una iglesia, hermanos, donde yo no había visto ni siquiera llorar a alguien, donde el pastor predicaba muy seriamente, un pastor luterano, muy buena persona, pero que no conocía del mover pentecostal. Y saben, hermanos, aún en la iglesia mi alma tenía sed. Yo venía de una iglesia donde podía sentir la presencia de Dios. Yo venía de una iglesia, hermanos, donde se reportaban milagros. A llegar a un lugar donde no hay más que demonios. Pero eso era todo lo que había. Así que yo anhelaba igual estar en la iglesia con mis hermanos, la comunión de los santos. Y llegó aquel día, mis hermanos, un domingo, yo estaba caminando con mi Biblia, me iba feliz, la Biblia metía en la cartera, me estaba yendo a la iglesia. Y caminando por las calles sentí un tirón en mi vestido. Yo usaba los trajes de la musulmana, con el velo en la cabeza y un vestido largo hasta el piso. Y sentí un tirón en el vestido y me agacho a mirar. Y hermanos, era un bebé de aproximadamente 1 año, chiquitito, muy pequeñito, gateando. Y cuando yo miré a ese niño que tiraba de mi vestido, me encontré con sus ojitos. Y el niño abrió su boca vacía y con su dedito señaló y me estaba enseñando que no tenía nada de comer, que tenía hambre. ¿Saben, hermanos? La inmensa necesidad que hay en el mundo. Cuando yo vi a ese niño, hermanos, gateando desnudo en la noche en las calles, y yo, hermanos, no tenía tanto dinero. Y ese niño, hermanos, bueno, ustedes saben, los misioneros latinos no salimos más que con lo suficiente para sobrevivir. Y cuando yo vi a ese niño, hermanos, me dieron unas ganas inmensas de llorar. Llegué a la iglesia y lloré amargamente. Y yo le decía al Señor, Señor, ten misericordia. Yo no tengo para darles, aún si quisiera, porque hermanos, allá darle dinero a un niño es para que le quiten sus padres y lo compren drogas. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? Yo no tengo. Y le decía, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Y yo lloraba y le decía, Señor, prospera esta nación. Mira la situación de esta gente viviendo en las calles, durmiendo en el polvo, listos para morir en cualquier momento. La esperanza de vida media en ese país era 42 años de vida. Yo, hermanos, me sentía muy, muy, muy dolida por la situación. Y me acuerdo que terminó el culto, llegó a mi casa
Y nuevamente estuve llorando delante del Señor y le decía, ten misericordia, acuérdate de estos niños, acuérdate de esta gente. Las niñas son violadas en las calles, las necesidades son terribles, hermano. Y cuando yo estaba orando, hermanos, el Señor me habló y me dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo no entendí, hermanos, esa palabra. Y seguí orando, hermanos, y en mi oración ahí en mi casa, yo le pregunté al Señor por qué él insistía con el texto. Y yo decía, ¿qué tiene que ver que el reino de los cielos tenga violencia con que los niños estén desnutridos, mendigando por algo de comer en la calle? Y el Señor me dijo, tú también estás mendigando. Y yo me asusté y le dije, ¿cómo, Señor? Sí, me dijo el Señor, tú también estás mendigando. Y yo estaba mendigando en oración por las migajas de la gloria. Y el Señor me dijo, los violentos arrebatan el reino. Oh, gloria a Dios. Y yo entendí algo. Amados intercesores, y todos y cada uno de los cristianos tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Muchas veces venimos a Dios solamente para llorar. Ay, Señor, mira mi situación, cuánto sufro, mi esposo no me comprende, mis hijos no me respetan. Mira las injusticias que me están pasando, Señor, ten piedad. Hermanos, eso es mendigar. El Señor espera gente violenta. La primera parte, hermanos, es una realidad. En este versículo que estamos estudiando, solo vamos a ver un versículo ahora. El reino de los cielos sufre violencia y tú lo vas a ver, porque esa violencia se puede traducir en un montón de carencias en tu vida, en tu familia, aún en tu ministerio. Hermanos, porque el reino de los cielos está siendo violentado. Es real, hermanos. Hay mucha gente con un falso triunfalismo, dice, soy hijo de Dios, a mí el diablo no me hace nada. Te equivocaste. Es un feroz enemigo y ataca de la peor manera. Pero si tú has entendido con quién estás militando, entonces tú puedes ir y pararte frente al enemigo y decirle, vete de aquí, Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret, no tocarás mi vida ni mi linaje, porque no te pertenecen, somos de Cristo. La palabra arrebatar viene del griego arpazo, y es la misma palabra del arrebato, del rapto, del arrebatamiento, cuando Cristo venga. Eso se traduce como tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza, es un rapto. Y hermanos, nuestras bendiciones están ahí. Ahí están, el Señor ya las dispuso. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Como un bebé llora. Ay, Señor, mi sanidad. Agárrala por la fe, hermano. Toma tu bendición, pelea por ella. Para eso, mis hermanos, tenemos armas. El diablo, hermanos, ha venido a bloquear nuestras bendiciones. Claro que sí. El diablo ha venido, hermanos, a atar en el cielo tus bendiciones. Hermanos, a principio del año pasado, el Señor me empezó a hablar y me decía, mi pueblo, tengo tantas bendiciones para mi pueblo, pero no vienen por ellas. Y yo sentí en el corazón de Dios una urgencia tremenda por derramar bendición. Pero no veía a la gente yendo por sus bendiciones. Y esto lo he visto. Yo recuerdo un martes de oración, yo estaba en mi iglesia y estaba llorando en mi banca de rodillas y estaba orando y llorando porque quería una bendición. Y de pronto escucho la voz del Señor que me dice, alza tus ojos. Y alcé mis ojos y abrí mis ojos, porque yo había estado orando con los ojos cerrados. Y con mis ojos abiertos vi la iglesia, todos estaban igual que yo, de rodillas, llorando, plañideramente. Pero vi a Jesús. Y el Señor Jesús tenía su mano así, hermanos.
su diestra. Yo la veía. Todos estaban de rodillas. El Señor se acercaba uno por uno con su mano. ¿Y sabe qué hacía la gente? Seguía llorando y no lo veía. Y Jesús pasaba a otro y le mostraba su mano y no lo veían. Y se iba a otro y a otro y a otro. Y nadie recibía su bendición porque estábamos demasiado ocupados mendigando. Y cuando yo vi esa visión, hermanos, y lo vi con ojos abiertos, el Señor con una túnica paseándose en medio de la iglesia, ¿quién quiere mi bendición? Y nadie la tomaba, hermano. Yo le dije, Señor, yo tomo mi bendición. Saben, hermanos, el Señor nos quiere bendecir. Y si el diablo ha retenido tus bendiciones, arrebátalo con violencia. Porque aquí no necesitamos gente pasiva. Aquí te vas a levantar como soldado de Cristo a tomar lo que es tuyo. Miren, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia. Empezamos nosotros a servir en guerra espiritual con mis hermanas y recuerdo una de ellas tenía una hija en ese tiempo, 16 años de edad, y a la iglesia se infiltró un satanista. Era jovencito. Y este muchachito sedujo a la hija de mi hermana. Cuando el diablo no se puede meter contigo, se va a meter con tu familia, sepas de una vez. Sí, hermanos. Y no es que sí, que está en pecado por eso. No, hermanos, el diablo nos odia y sabe dónde nos duele más. Y sedujo a esta muchachita, mi sobrina, tenía 16 años, una niña, hermanos. Y hermanos, embarazó a mi sobrina y se la llevó de la casa. Y yo me acuerdo que estábamos orando un día y escucho a mi hermana, la mamá, hacer esta oración. Ella lloraba, sus lágrimas caían y dijo, diablo, no lloro delante de ti ni delante de ti son mis lágrimas. Mis lágrimas son delante del trono de la gloria y del Cordero. Pero para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, para ti hay juicio. Devuélveme a mi hija, en el nombre de Jesús te lo ordeno. Oh, hermanos, eso es violencia. El amor de una madre, hermanos, traducido en son de guerra. Al día siguiente su hija volvió a su casa. El Señor se la trajo de vuelta. Y es que el diablo no puede retener cuando un hijo de Dios se levanta y pelea y toma, hermanos, por la fuerza, arrebata sus bendiciones. Es que tienes que usar la fuerza. Recuérdate, hermano, que ha sido dicho que lo que aquí atamos se ata también en el cielo y que lo que aquí tú desates se desata en el cielo. Gloria sea Dios. Hay poder en Jesús. Sé, mis queridos hermanos, que hay muchos teólogos que dicen que es una mala doctrina, que estamos enseñando mal. Bueno, hermano, eso es fácil, ser teólogo de escritorio, pero vivir esto es otra dimensión. ¿Saben qué, hermanos? Muchos cristianos están pasando por aflicciones económicas. Tal vez sea tu caso. Pues les cuento, hermanos, escuché el testimonio de un hombre que era brujo en Lima. Y él dijo, yo he servido más de 20 años a Satanás y como brujo el trabajo que más me pedían hacer era empobrecer cristianos y meter miseria en las familias cristianas. Porque no hay cosa, escuche bien lo que le voy a decir, este brujo dijo, no hay cosa más impresionante que siendo tu padre el dueño del oro y la plata, tú estés pidiendo prestado todo el tiempo y no tengas más que con la justa para sobrevivir. Es allí donde el cristiano, hermanos, empieza a cuestionar que su padre tiene que ser bien tacaño, que siendo el dueño del oro y plata tú no tengas nada, que todo el tiempo estés empeñando tus cosas, pidiendo prestado. Eso no es de Dios, mis hermanos. Y este brujo, hermano, se reía en aquellas épocas, dice, y él empobrecía a la gente con prácticas satánicas, mientras que la gente del mundo, usted puede verlo, cómo son ricos, millonarios. ¿Qué hicieron? Pacto con el diablo y el diablo los bendijo y les dio. Hermanos, yo recuerdo que cuando escuché dije, alto aquí. El diablo no es más generoso. El diablo no es nada generoso.
¿Cómo puede el diablo darle algo a alguien si el diablo no es dueño de nada? El dueño del oro y la plata es el Señor. ¿Y sabe qué me enseñó el Señor, hermano? El Señor me ha enseñado, escuche bien, que lo único que hace el diablo para la gente que va a pedir dinero a los hechiceros es quitar el bloqueo económico que les ha puesto. Estaba atado, lo desata. ¿Para qué? Para que el brujo, para que la gente, ese político corrupto, tenga dinero y pueda sembrar el mal. Y el diablo sabe que un cristiano que tiene una economía fuerte es un peligro, porque la economía de un cristiano viene a la casa de Dios y se mueve en cosas buenas, en obras de caridad, y bendice mucho. Por eso el Señor quiere frenarte como columna financiera de la iglesia de Cristo, pero ahora tú te vas a parar. Porque si tú, hermano, has entendido esta palabra, tienes que saber que tienes que hacer guerra por lo que es tuyo, incluidas tus finanzas. Parece ser una cosa muy material, pero en el fondo, hermanos, hay cuestiones espirituales detrás de la economía. Recuerde que donde está su tesoro, ahí está también su corazón. Así que si tú ves bloqueo financiero, si ves disensión, si ves problemas, si ves enfermedades una tras otra y ves situaciones que están sucediendo en tu vida, hermano, no te pongas a ponerte la cara de santo y a decir, así habrá querido el Señor. Porque el Señor no quiere que nosotros caminemos en derrota. Él ha dicho, yo peleo tus batallas, estaré contigo. Si caminas por el fuego, no te quemarás. Si vas por las aguas, no te anegarás. Yo estaré contigo todos los días. Hermanos, yo no estoy predicando un falso ministerio de prosperidad. Simplemente estoy predicando que hay bendiciones para ti que han sido bloqueadas en el segundo cielo. Pero es tiempo de ir por nuestras bendiciones. El Señor te quiere bendecir más de lo que te imaginas. Quita el bloqueo, retira esos demonios, desata lo que tiene que ser desatado. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclama apertura de cielo sobre tu vida. Oh, Rabaicanda, la Bajaya, la Basella. La gloria de Dios está dispuesta para ser manifiesta sobre tu vida y tu familia. Pelea. Y esa lucha, hermanos, es una lucha violenta. Esto es lo que dice el Señor, los violentos lo arrebatan. No te quedes, hermano, a quejarte, ay, cómo el Señor lo bendice a la hermanita y a mí, nada. Mira, y el hermanito ya compró su segundo auto y yo ni bicicleta tengo. Y empieza la envidia. ¿Sabe qué? Tú no tienes que envidiarle nada a nadie porque tú tienes una heredad de bendición gigantesca allá en el cielo que es tuya. Ve por ella. Toma lo que es tuyo, arrebata tu bendición. Los violentos arrebatan, hermanos amados, el reino de Dios con todos sus beneficios. Queridos hermanos, no está bien que seamos una iglesia llorona, quejumbrosa. Sí, hermanos, hay momentos en que vamos a llorar. Pero queridos hermanos, déjeme decirles, eso no debe durar mucho. Porque detrás de tus lágrimas se tiene que levantar el guerrero, la guerrera de Dios. Para confrontar al maligno. Si tú estás pasando aflicciones, no es Dios. Mucha gente le echa la culpa a Dios. Ay, Dios quiso. Hermanos, no le eche la culpa a Dios. El anhelo de Dios es bendecir su vida. Pero el Señor está buscando dónde están los violentos que arrebatan el reino. Sabe, un día estaba visitando una iglesia, estoy terminando con esto. Estaba visitando una congregación y habían puesto un especial, un ministerio de jóvenes había hecho un especial. Y la canción decía, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y yo escuchaba la canción con atención, estaba escuchando la canción. Y hermanos, el Señor me habló en aquella noche y me dijo, yo también pregunto, ¿dónde están mis Moisés? ¿Y dónde están mis Elías? ¿Dónde está esa gente que trae fuego del cielo? ¿Dónde están? El Señor busca valientes, busca estos guerreros desafiados a pararse aún frente al infierno y a decir, no hay lugar para ti, ni en mi iglesia, ni en mi familia, ni en mi nación. Eso es lo que el Señor quiere. Gente violenta en el espíritu que sea capaz
de pararse aún frente al diablo y sin temor, hermanos, tome lo que es suyo. Saben, hermanos, ese país de Djibouti, un país absolutamente pobre, hermanos, lo peor del África. Yo decía, debe ser el país más pobre del mundo. Me dijeron, no, Somalia está peor. Y probablemente hayan países que están peor, muy, muy pobres. Cuando yo llegué, el edificio más alto en la capital tenía 5 pisos. Miren ustedes, extraordinaria pobreza. Y cuando el Señor me enseñó esa noche a no estar llorando, pobres niños, Señor, dales de comer. Entonces el Señor me enseñó a orar en una dimensión diferente. Y yo empecé a orar distinto y a confrontar el espíritu de miseria que rondaba la nación. Y hermanos, yo recuerdo que desde ese día yo empecé a decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, de espíritu de miseria, de ruina, de caos, fuera de esta nación, no te pertenece. ¿Sabe qué, hermanos? Llegué a fin de año, ese año, y escuché las noticias. Cosa rara, porque yo ahí no tenía ni televisión ni nada, no sé cómo, yo entré a internet y escuché noticias. Y dijeron los 4 países con mayor crecimiento en el mundo, los que más se habían desarrollado económicamente. En el 4º lugar estaba Djibouti, el país por el cual yo estaba orando. Experimentó un crecimiento impresionante, hermanos. Sí, y era visible. Yo solo estuve 5 años. Déjeme decirle que cuando yo salí, ya habían edificios de 10 pisos con ascensores. Ya habían, hermanos, semáforos, ni eso había. Ya había camiones recolectores de basura que no existían cuando yo llegué. Había una bonanza visible. ¿Y saben qué? Lo mejor. Yo dije, Señor, cuando yo veía, hermanos, cómo iba el crecimiento económico, era una cosa admirable. Y yo dije, Señor, si tú me has oído para traer bendición material sobre esta tierra, ¿qué no estarás haciendo en el espíritu? Hermanos, llegó una hermanita de Perú a visitarme. Y recuerdo que una noche mientras oraba con ella, el Señor dijo, atarán al hombre fuerte de la ciudad. Esa noche tuvimos una vigilia que duró hasta el día siguiente. Y hermanos, íbamos orando y encadenamos a ese demonio. Allí, hermanos amados, el hombre fuerte de la ciudad fue atado. Déjeme decirle que llegamos al domingo al culto y la gente, esos cristianos que nunca ni una lágrima, esa iglesia, hermano, que el pastor nunca se quebrantaba, que nadie, hermano, se emocionaba con nada, empezaron a reportar milagros. Desde que el coro empezó a cantar, el dolor que tenía se me fue. Gente, hermanos, llorando en el piso. Yo lo podía ver y decía, Dios mío, qué grande eres, has abierto los cielos. Hermanos, empezaron a suceder cosas increíbles. Dios es capaz de abrir cielos de bronce, de desatar esos cerrojos. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. Tú no eres mendigo de la gloria, tú eres heredero de la gloria, hermano amado. El reino de Dios ya llegó, ya está aquí. Los violentos lo arrebatan. Hoy tomemos una decisión de dejar de ser cristianos carnales, flojos. Hermanos, muchas veces decimos, sí oro, pero después. Sí oro. Sí voy a leer mi Biblia, pastor, claro, voy a leer mi Biblia. No la abren. Si tú quieres ver la gloria, no va a ser durmiendo, hermanos. Tienes que luchar. Y miren, hermanos, nuestra lucha es una lucha gozosa. Porque puede ser que el diablo se levante, pero te digo, habrá victoria. Siempre. Hermanos, si el diablo tuvo el cinismo de acercarse a Jesús cuando estaba en ayuno y le dijo, aviéntate del templo, quería que se reviente el Señor cayéndose del templo, quería matarlo. Y el Señor sacó la palabra y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete de mí, Satanás. ¿Saben, hermanos? Si Jesús mismo tuvo que soportar la horrorosa presencia del demonio, no creas que te vas a salvar porque eres hijo de Dios. Te buscará.
Y si no puede meterse contigo, se meterá con tu cónyuge. Y si no puede meterse con él o con ella, se meterá con tus hijos. Y si no puede con ellos, se meterá con tu salud, se meterá en tus finanzas. Hará todo lo posible para que tú estés de duelo. Pero te digo una cosa, que si te has tomado de la mano de Dios, lo que te espera es victoria total, absoluta, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Allí hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y tú puedes vencer. Así que mis hermanos, me gozo mucho de estar aquí en este evento con los intercesores, porque aunque es un ministerio prácticamente invisible, ellos son los que sostienen la obra, sin duda alguna, es el fundamento. Y sí es verdad que ellos son los que hacen guerra, pero eso no exime al resto de la congregación, porque cada cristiano es un soldado en el ejército de Dios. Así que también tú, seas quien sea, aunque te hayas convertido recién hoy, tú ya eres un soldado llamado a militar en el ejército más grande y más victorioso y poderoso que jamás haya existido. Es el ejército de Dios, cuyo nombre es grande por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Querido Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Tu palabra es un deleite, Señor. Tu palabra nos maravilla. Tu palabra, Señor, llega a nuestros corazones para darnos abundancia. Oh, Shamay Handa la Bashira Basei Arabarakira Basamarabar. Herabasema y Shenda la Basira Basa. En el poderoso nombre de Jesús. Oh, Ramay Handa la Basira Basa. En esta hora, Señor, delante de ti, queremos rendir nuestras vidas. No queremos ser llamados cobardes ni pusilánimes. Ciertamente, Señor, estamos en medio de una guerra espiritual genuina y real, pero tú nos has dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Nos has dado